Hermanos, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Es un placer estar con ustedes nuevamente hoy para compartir la palabra de nuestro buen Dios. Es un día bastante particular, ¿cierto? Porque sin energía, sudando un poco, pero de vez en cuando es bueno estas cosas para ver si podemos compararnos un poquito más con las personas o los hermanos que sufren persecución, que se congregan de manera subterránea para poder adorar al Señor. No sé si saben sobre eso, ¿no? Los hermanos que se congregan en lugares subterráneos para poder adorar al Señor y sudan. Y están encerrados ahí porque no pueden hacerlo de manera pública como nosotros. Entonces hoy nosotros vamos a invitarle un poco a ellos, ¿vale? Ok. Hermano, por favor, acompáñenme en su Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas 15. En el versículo 11 al 32. Un texto muy conocido por todos. Yo entiendo que muchos de nosotros estuvimos ahí por un largo tiempo en Lucas, ¿cierto? Pero siempre es bueno recordando la misma cosa, siempre es bueno. Entonces, hermano, por favor, acompáñenme en la lectura de este texto maravilloso. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco, yo aquí padezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y le echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llegando uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué era aquello? Entonces él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Padre, por la gracia que nos has dado en Cristo, Señor, y esa comunión que nos has dado en tu Espíritu, te ruego que me des gracia, sabiduría para poner tu palabra. También pido que abra los corazones de nuestros hermanos para que tu palabra repose allí, Señor, y traiga fruto, Señor, en todos. Amén. Amén. Hermanos míos, le he puesto a mi sermón, estoy un poquito enredado porque no puedo ver bien, pero
vuelve a la casa de tu padre. Vuelve a la casa de tu padre. Y lo he dividido en 3 sencillos puntos. El abandono de la casa del padre, que va desde el versículo 11 al 16. El regocijo al volver a la casa del padre, versículo 17 al 24. Y vuelve, como el nombre del sermón, a la casa de tu padre, del versículo 25 al 32. El tema central de este texto corto, de esta parábola, es sencillo. Es la necesidad de un verdadero arrepentimiento. La necesidad de un verdadero arrepentimiento. Lucas nos deja saber la razón de estas parábolas al comienzo del texto, en el capítulo 15, versículo 1. Y él nos da una razón principal por la cual estas 3 parábolas están allí. Porque son 3. Está la parábola de la oveja perdida y está la parábola de la moneda perdida. Y luego sigue la parábola del hijo pródigo. Entonces leo para ustedes, para ponerle un poco más en contexto, Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos murmuraban diciendo, gracias profesor. Y los fariseos murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que estas parábolas que están aquí seguidas, estas 3 parábolas, tienen su reposo allí, en ese texto, en el versículo 1. Y es que los fariseos y los escribas siempre estaban detrás de Cristo, tratando de hacerlo tropezar, de caer, cuestionando sus enseñanzas. Y en esta ocasión, ellos están allí murmurando y declaran estas cosas. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, como dice el texto, el versículo 3, él le refirió una parábola, diciendo, voy a leerlo para ustedes. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro gozoso, y al llegar a la casa reúne a todos sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque esta oveja se me había perdido y la he encontrado. Os digo que así será más el gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por eso ese es el tema del sermón, la necesidad del arrepentimiento. Aquí está muy claro el propósito. Digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y Lucas comienza a narrarnos de manera práctica esta parábola, trayendo palabras sencillas para nosotros. Recuerden, es una parábola, pero Cristo, como es el maestro de maestros, el sabio de sabios, siempre usaba parábolas para ilustrar una verdad de una manera práctica, para que todos los que estuviesen ahí no tuviesen excusa de decir, no entendí, no comprendí. Aunque los fariseos siempre decían, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué es esto? ¿Qué quiso decir con esto? Pero ellos sí entendían perfectamente lo que Cristo quería decir cada vez que decía una parábola. Entonces, mis hermanos, Cristo está contando esta parábola y alrededor de él hay 2 grupos. Uno, los fariseos y los escribas, y los publicanos y los pecadores. Estos 2 grupos están allí. Y Lucas nos deja ver claramente, como les decía ahorita, que los pecadores y los publicanos se acercaban a Cristo para oírle. Ellos se acercaban al Cristo, al Maestro, para oírle. Estaban siempre prestos a escuchar sus enseñanzas. Mis hermanos, hay algo muy interesante siempre en los discursos de Cristo, ¿verdad? Y es que siempre Él fue claro en proclamar cuál había sido el propósito de su venida. Su propósito siempre fue rescatar, salvar, justificar, enmendar, perdonar, amar y dar esperanza a los pecadores. Por otro lado, también lo vemos en varias partes, en varias escenas en los evangelios, claramente confrontando a la hipocresía de los fariseos
y de los escribas, porque ellos por su parte confiaban en su conocimiento, se justificaban a sí mismos y eran demasiado estrictos y sin misericordia con los demás, en este caso con los publicanos y los pecadores. Ellos siempre estaban allí tratando de hallar un ayes para los pecadores, para no dar esperanza. Si Cristo abría un puente de la miseria a la salvación, ellos trataban de tumbarlo inmediatamente con su tiranía religiosa. Ellos tenían una falsa esperanza en la manera de cómo interpretaban las Escrituras, ¿cierto? Y aunque tenían la ley y eran intérpretes de la ley, tropezaban con esa misma ley. Ellos no podían comprender lo que Cristo muchas veces había declarado, como en Mateo 19:13. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Ellos como que no podían comprender esas palabras tan sencillas del maestro, o simplemente endurecían sus corazones a las palabras de él. Así, mis hermanos, llegamos al primer punto entonces de la escena, ¿verdad?, de esta parábola, el abandono de la casa del Padre, que va desde el versículo 11 al 16. Y lo que tenemos en esta sesión es, en el versículo 11 tenemos los personajes de la parábola, ¿cierto? Un padre tenía dos hijos, el uno mayor y el otro menor. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este hijo ha menospreciado la presencia de tener un padre en casa. Pedirle al padre darle la herencia antes de fallecer era igual a decirle: quiero que te mueras, prefiero vivir yo antes de tenerte con vida. Pedirle al padre la herencia antes de que el padre estuviese a punto de fallecer o después de haber fallecido era una tiranía clara y directa contra su padre. Directa, una afrenta directa contra su padre. Pero Lucas nos deja saber que este padre no solamente le dio la parte del hijo pródigo, ¿verdad?, sino que el texto dice: y le repartió los bienes a ambos, y le repartió los bienes. Solo que este hijo tomó todos sus bienes, vendió parte de su tierra, porque parece que eran tierra, fruto, lo vendió y se fue lejos, y comenzó a vivir una vida perdida, lejos de su Señor, viviendo paganamente, entregado al pecado, acostándose con rameras, bebiendo, malgastando todo lo que su padre le había dado. Y es así como este texto comienza a cobrar como un telón, ¿no? Telón negro que está allí para que tú puedas apreciar las perlas preciosas. Cuando nosotros vamos a las personas que venden joyas, ellos siempre tratan de ponernos una perla de terciopelo, creo que se llama, para que tú puedas apreciar un poco el brillo de esa perla que quieres comprar, o esa piedra, ¿no? Y Lucas y Cristo mismo comienza su parábola poniendo primero la escena de esta manera. Tenemos que tener en cuenta cuál es el propósito, ¿no? Y es confrontar a los fariseos y a los escribas con su dureza de corazón para con los demás. Cuando el hijo se va de casa, se va a una provincia muy lejos donde su padre que nadie le pueda ver, para vivir realmente como él quiere, y allí desnuda realmente lo que había en su corazón. No era que él recibió su parte y de repente Dios lo tentó, como dicen algunos, o sus pecados malvados lo tentaron y entonces él comenzó a vivir mal. No, él quería vivir de esa manera. Al momento de pedirle a su padre su parte, él quería vivir de esa manera, quería gastar todo lo que tenía y vivir paganamente, quería disfrutar, por decirlo así, de los placeres que el mundo ofrece.
De esta manera el hombre comenzó a gastar todos sus recursos, todo lo que tenía, y vino una gran hambre, como dice el texto, y de tal manera que él le comenzó a faltar, ¿verdad? Le comenzó a faltar recursos, pero ya no podía afrontar esa hambre porque él lo había gastado todo, viviendo neciamente, como dice el texto, viviendo de una manera impía. Entonces, estando en ese lugar, va donde un vecino de la aldea y le pide trabajar con él. Él lo manda a apacentar cerdos, y estando allí, de jornalero, cuidando cerdos, tiene mucha hambre de tal manera que no tiene recursos ni siquiera para saciar su propia hambre. Quería comer de los alimentos que comían los cerdos. Hermanos, miren la manera como Cristo está narrando esa parábola. O sea, Él lo está poniendo de tal manera que los hombres se escandalicen. ¿Cómo es que después de tener tanto y de pasar a administrar recursos de su padre, va a perderlo todo, que ahora se va a asociar a alguien y además de eso, él va a llegar para apacentar cerdos? ¿Cómo? Eso no se justifica. Un hombre así no es un hombre sabio, como dicen los proverbios. Entonces, el hijo estando allí en medio de esa angustia, apacentando cerdos con ganas de comer de lo que los cerdos comían, el texto dice, pero que nadie le daba nada. Nadie le daba nada. Estaba en su plena miseria, mis hermanos. En la plena miseria de sus propios pecados y de su propia maldad. Esto es sencillo. Esta es la manera como viven todos los hombres que no han venido a Cristo, en miseria, en este mundo, recibiendo lo que el mundo les puede ofrecer, creyendo que son tesoros y privilegios, pero realmente es miseria. Pero por otro lado, los hijos de Dios, que están con Dios en su casa, que son partícipes del pacto, de las promesas, cuando se apartan de los caminos del Señor y se van lejos, lo que hacen es precisamente lo que hizo este hijo pródigo: menospreciar la bondad de un buen padre, menospreciar los privilegios de lo que es tener un padre como el que él tenía, creyendo que el mundo le puede ofrecer algo mejor. Abandonamos la iglesia, nos vamos de la iglesia, creyendo que el mundo tiene cosas mejores para nosotros. Pero no es así, mis hermanos. No es así, la parábola es clara. Y en el versículo 17 está como la transición de la historia. Porque el versículo 17 dice, y este punto nos conecta, este versículo nos conecta con el punto 2. Y dice, leeré desde el 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Hermanos, esto nos lleva al punto 2, como les decía, el regocijo de volver a la casa del Padre. Y lo voy a conectar de esta manera. ¿Quién fue el que hizo volver a este hombre en sí? En su propia maldad. Nosotros podríamos decir, no, el hombre mismo se dio cuenta de su maldad, de la maldad de su corazón, y tenía mucha necesidad, y dijo, no, yo prefiero ir donde mi padre tiene mejores cosas para mí, ¿verdad? Y nos podríamos robar la gloria del texto diciendo que son los hombres los que en su angustia y en la miseria de sus pecados son los que buscan a Dios, para robarle la gloria a Dios. Pero no es así. Nosotros lo sabemos por las Escrituras, que es Dios el que ilumina los ojos de nuestra alma y nos hace volver en sí en medio de la miseria, para que podamos ver a dónde estamos y lo que hemos perdido y lo que hemos dejado por lo que hemos escogido. Es ahí en medio de esa oscuridad, donde le falta todo, donde está deseando comer la comida de los cerdos, que el Señor transforma el corazón de este hombre y lo hace volver en sí. ¿Acaso eso no es lo que dice Pablo en Efesios 1:18? Que Dios es el que alumbra nuestros ojos, que alumbra nuestros ojos de entendimiento, para que podamos comprender cuál es la esperanza en la cual hemos sido llamados. Eso es lo que dice la Escritura. Para que también comprendamos cuáles son las riquezas de la gloria, de su gloria y de su herencia en los santos. Así que fue Dios el que transformó el corazón de este hombre en medio de su miseria, después de tremendo pecado tan escandaloso como eso. Como pedirle a su padre su parte
e irse lejos donde su padre no pudiera verlo como estaba viviendo. Y en el punto 2, este texto cobra algo tan significante para nuestra historia, porque entonces luego que él vuelve en sí, él crea un plan, ¿cierto? Y dice, me levantaré, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que este es el plan que él está haciendo mientras vuelve en sí, ¿verdad? Es su plan. Señor, yo he pecado contra el cielo y contra mi padre. Yo voy donde mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Porque él entendía que aún en la mayordomía de ese padre, los jornaleros de ese padre vivían mejor, o tienen una mejor paga que lo que pagan los jornaleros de este mundo. Así que él hace ese plan y comienza el peregrinaje de regreso a la casa de su padre. Y cuando llegó, versículo 19, dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre, ¿verdad? Y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Él planea, ¿verdad? Voy donde mi padre, esto es lo que diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué significa esto? ¿Qué es contra el cielo y contra mi padre? Él reconoce que ha pecado contra Dios y contra su padre. Esa palabra contra el cielo es, he pecado contra Dios primeramente y luego contra mi padre, porque haber pecado contra mi padre es como haber pecado contra Dios. Nosotros entendemos ese rol que tenemos como padres en nuestros hogares, ¿verdad? Nuestra familia lo entiende. Que un hogar sin un padre es como una casa sin techo, expuesta a toda clase de mal. Así que él reconoce y vuelve a su padre, pero el padre, él tiene un plan, pero su padre lo ve venir de lejos. Efesios 2 nos dice que el Señor nos ha traído a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, claramente. Y el plan que él tiene, su padre no le va a prestar mucha atención, porque sus padres por lo menos reconocen que al él regresar a casa es porque Dios ha obrado en su vida. Matthew Henry, en su comentario, dice algo sobre este versículo. Cito: habiendo visto al hijo pródigo en su degradado estado de miseria, tenemos que considerar enseguida su recuperación. Esto empieza cuando él vuelve en sí. Cuando él vuelve en sí. Es en ese punto que comienza el punto de retorno, o sea, su conversión. De la misma manera, es como Dios obra en el corazón del pecador. Así que el hijo pródigo está ilustrando lo que pasa en el corazón de un pecador arrepentido. Mirar a Dios como Padre y nuestro Padre será muy útil para nuestro arrepentimiento y regreso a Él. El hijo pródigo se levantó y no se detuvo hasta que llegó a su casa. Así que, desde que el hijo pródigo planea volver a casa hasta que llega donde su padre, él no paró de correr hasta llegar ante su padre y decirle: Padre mío, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Pero su padre se lo echó sobre su cuello y le besó. Hermanos míos, una figura de ternura. Todos los que somos padres aquí entendemos cuando nuestros niños están carentes de afecto o algo, como nosotros nos lo echamos sobre nuestros cuellos o sobre su cuello y lo besamos y le decimos: tranquilo, yo estoy contigo. No es nada comparado con lo que pasa con este hijo que ha hecho una ofrenda a su padre directa, pero la imagen es hermosa. El padre se le echa sobre su cuello y lo besa.
Y el hijo le dijo, padre, mientras que el padre lo tenía allí en sus brazos, padre, he pecado contra ti, lo que había planeado, ¿no? Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, aquí toma el giro el texto. No sé si nosotros hemos leído esa sección de Mateo, donde los discípulos traen un paralítico, ¿verdad? Para que el Señor obre sobre él. Y ellos lo traen y el texto dice que al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué hizo? Dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Algo parecido está sucediendo. El hijo trae un plan, viene arrepentido, es verdad, está arrepentido. Se echa sobre las manos de su padre y allí comienza a clamar, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Pero el padre se dirige a sus siervos. Esto es hermoso. Y les dice, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y un calzado en sus pies, y traedle el becerro engordado y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos míos, ese vestido con que este hombre ha sido vestido, el vestido de la justicia de su Señor. El Señor lo está vistiendo con un vestido de justicia para que pueda volver a entrar a casa. Si no tienes ese vestido, no puedes entrar a la casa del Padre. Inmediatamente se le cambia el vestido, se le pone un anillo, se le pone un calzado y hay una fiesta. El propósito de esto es mostrar la necesidad de arrepentimiento. Así que imagínense a los fariseos y los escribas escuchando esto. Pero por el otro lado están los publicanos y los pecadores. Están hallando esperanza en la palabra de Cristo. En estas parábolas ellos están diciendo, wow, qué escándalo es este. Este hombre ha vivido de esta manera y le ha hecho esto de tal manera a su padre. Y su padre lo está recibiendo de esta manera. ¿Qué amor es ese? ¿Qué clase de amor es ese tan escandaloso? Yo necesito un padre como eso. Los pecadores están siendo consolados, ¿verdad? Y los publicanos. Pero los fariseos están allí, como siempre, murmurando entre ellos. Como siempre. El hijo pródigo, él reconoce que haber pecado contra su padre es haber pecado contra Dios, como él lo dice en el verso 18. Pero hay algo interesante más al fondo de esto, y es cómo el padre recibe a su hijo, con un amor fraternal, paternal. Hermano mío, no hay pecado que cometas que no sea perdonado. No te puedes ir de la casa de tu padre porque has pecado de tal manera que te vayas y no tengas esperanza, hermano. Esa es una mentira del mismo diablo y quizás de nuestros propios pecados. No hay manera de huir de nuestro Padre porque hayamos caído, mis hermanos. No hay pecado que no pueda ser perdonado por Él. Él es un buen Padre que perdona nuestras iniquidades. Versículo 25. Y su hermano mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó a la casa, llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era? ¿Qué sucedía? ¿Qué era aquello? El criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberte recibido bueno y sano. Hermanos, esto es impresionante, el giro que cobra la parábola aquí. La actitud de este hermano mayor al ver regresar a su hermano perdido, su actitud es antagónica, malvada, egoísta, déspota. Y este hijo mayor representa muy bien a los fariseos y a los escribas, que amaban la ley, se deleitaban en la ley, tenían las escrituras memorizaditas, completitas, pero estaban sin misericordia con los pecadores. Al contrario, ponían sobre las personas cargas que ni ellos podían llevar, como Cristo muy bien les dijo.
Cristo trataba de abrir el reino o la puerta de la casa del Padre a los pecadores y ellos la cerraban inmediato. Y tenemos muchos ejemplos en la Escritura de lo que estos hombres malvados hacían. Entonces él se enojó, como dice el texto, él se enojó mucho. Y en el versículo 27 él dice el criado, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Por lo tanto, entonces su padre ahora, después de haber ido a recibir al que se había ido, ¿cierto? Ahora sale de la casa en busca del que se había quedado con él todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto nos lleva precisamente al punto número 3. Los fariseos siempre estaban justificando la manera religiosa que habían adoptado. Por lo menos en Lucas 18 hay otra parábola y la podemos ver clara de cómo ellos eran, cómo ellos obraban. Y Cristo nuevamente narra esta parábola para ilustrar la maldad de sus corazones y cómo ellos eran. En Lucas 18, versículo 9, está la parábola del fariseo y el publicano. Todos la conocemos, ¿verdad? Y el texto comienza, algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién Cristo le va a contar esta parábola? A unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los escribas. Pero vamos a verlo en acción. Vamos a ver un fariseo en acción aquí en este texto. Versículo 10 dice claramente: 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oraba consigo mismo. Porque confiaba en sí mismo. Se justificaban en sí mismo. ¿Okay? Él oraba consigo mismo. Y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, pecadores, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces ahora va a declarar lo que él es. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Necesitaríamos un fariseo de eso por lo menos aquí en nuestros días. Que dé diezmo de todo lo que gano. Una broma. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando donde lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Así que Cristo siempre los confrontaba con parábolas como estas, para desnudar su maldad, la dureza de su corazón. El enojo de los fariseos y de los escribas era terrible, mis hermanos. Entonces, el hijo mayor se cierra o se niega a que su padre reciba a su hermano en casa, se enoja y sale y no quiere entrar. Entonces en el versículo 27 dice, 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tanto tiempo te sirvo, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le digo: hijo, tú siempre has estado conmigo. Tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué el padre le dice esto? ¿Recuerdan al inicio de la parábola? ¿Qué hizo el padre? No solamente le dio una parte de los bienes al hijo pródigo, él le repartió los bienes a los dos. A los dos le repartió los bienes. Así que la dureza de este hijo malvado era tanta que ni aún podía disfrutar de la bondad de tener a su padre. No podía ni siquiera disfrutar estar en la casa de su padre
y de tener los beneficios que su padre le podía dar. Hermanos, ¿hasta dónde llega la dureza del corazón de personas como esta? Toda una teología en su cabeza, ¿cierto? Un celo impresionante, pero no podían comprender lo que era tener a su padre en casa. El reproche que su padre ha mandado matar el becerro engordado, pero que a él nunca le ha dado nada y que él ha obedecido, y se compara. Así que este versículo es clave, porque Cristo lo está añadiendo de manera maravillosa ahí. ¿Qué está haciendo este hijo mayor? Lo que hacen los fariseos, comparándose con los publicanos y los pecadores. ¿Qué hace el hijo mayor aquí? Cuando viene este tu hijo, ¿verdad? Yo te he obedecido todo el tiempo. Todos estos años he estado aquí en tu casa obedeciéndote perfectamente, obedeciendo perfectamente tu ley, caminando rectamente, y nunca me has dado nada para celebrar con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo que ha gastado todo, matas el becerro engordado. Este hijo mayor representaba literalmente lo que eran los fariseos. Ahora, hermanos míos, el hijo tan atrevido que le cita a su papá la escritura, a su padre, cuando le dice que su hermano se ha ido a gastar sus bienes, se lo ha gastado con rameras. Él estaba citando el proverbio. Claramente le citó a su padre el proverbio. Miren cómo son estos hijos mayores, ¿no? O sea, estos fariseos. Le citó a su padre el proverbio. Proverbio 29:3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta con rameras perderá los bienes. Entonces él se compara con su hermano pecador y dice: yo te he obedecido, todo el tiempo he estado aquí, pero este te ha deshonrado, se ha gastado sus bienes, ha puesto el nombre de nuestra familia por el suelo, y ahora viene y que arrepentido, y tú lo vas a recibir. Y más de eso, ahora le vas a hacer una fiesta, matas el becerro engordado y lo recibes, y hay fiesta. ¿Cuál era el propósito de esta parábola? Lo que las otras parábolas vienen diciendo vez tras vez. ¿Cuál era? La necesidad de un arrepentimiento. ¿Cierto? Hermanos míos, que te has ido de la iglesia, hablo contigo. Te crees muy sabio, muy santo, para unirte con tus hermanos pecadores. ¿Por qué has abandonado la casa de tu padre? ¿Qué es lo que has usado de excusa para no volver a la casa de tu padre? ¿Es que eres demasiado santo y nosotros demasiado pecadores, tus hermanos? O al contrario, has pecado de manera escandalosa que no tienes esperanza para volver porque piensas que tus hermanos van a actuar como hermano mayor de la parábola. Quiero decirte algo, tanto los que nos ven en la transmisión como los que estamos aquí. Cristo nos dio ejemplo de lo que es ser un verdadero hermano mayor. Él se despojó de sus riquezas, para rescatarnos a nosotros. Vino con una comisión de su padre. Siendo rico se hizo pobre, ¿cierto? Y se hizo como uno de nosotros, para rescatarnos, hermanos, y llevarnos de regreso ¿a dónde? A la casa del Padre. Cristo es el mayor ejemplo de lo que es ser un hermano mayor, de cómo el hermano mayor puede rescatar a sus hermanos. No estoy diciendo de salvar, sino de hacer misericordia, de tener compasión. Está claro que el padre de la parábola aquí es Dios, ¿no? Y que es Dios el que perdona los pecados. Así que en esta parábola los dos grupos están perdidos: los fariseos y los escribas, los publicanos y los pecadores. Pero los fariseos y los escribas se justifican a sí mismos, así que ellos mismos se están cerrando la entrada a la casa del Padre. Los pecadores y los publicanos están ahí atentos, y parece que estas palabras son palabras tan dulces que ellos no se quieren ir y quieren estar ahí al pie de Cristo para escuchar más de esto, porque es esperanza para ellos. Que el Señor, el Padre, termina
en el versículo 30 con estas palabras, perdón. Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Algo más. No podías compartir con tus hermanos. Claro, todas mis cosas son tuyas. Tú podías haber matado cualquier becerro, ¿verdad? Y hacer una fiesta cuando quisieras, beber y todo. Pero la ceguera que tenías del conocimiento de la ley te hacía tropezar con esa ley. De tal manera que no podías disfrutar de los mismos beneficios que ya el Padre te había dado en la casa donde estabas viviendo. Hijo, no solamente podías invitar a tus amigos a matar un becerro y celebrar, también podías ir en busca de tu hermano, el cual había pecado y estaba en una granja de cerdo. Pudiste extender un poco de tu misericordia. Has podido ser compasivo, regocíjate, ya que tú no lo has hecho. Entonces regocíjate porque Él ha vuelto. Ven y entra a la casa y allí Cristo termina esa parábola, ¿verdad? El padre ahora rogándole al hijo mayor que estaba en la casa, ahora que entre, que venga de regreso a la casa. Versículo 31, entonces le digo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. 32, mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. ¿Puedes entender esto? Estas parábolas están claritas. En la parábola de la oveja perdida, al final del texto, versículo 7, dice claramente el texto: os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente. Entonces, la ilustración de la parábola es cómo hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y más que por 99 que se creen justos en sí mismos. No necesito ir a la iglesia. No necesito de mis hermanos. Hermano, yo te he dejado 3 medios de gracia. ¿Cuáles son? La oración, la palabra. ¿Y cuál es el otro? Tus hermanos. No quiero echar medio de ninguno de ellos. No quiero echar mano de ninguno de ellos. Tenemos que crecer más en esta comunión con los hermanos, mis queridos. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a un hermano tuyo que ha caído en pecados escandalosos? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a sentar con ellos, a compartir y llorar con ellos? Nosotros podríamos decir, ¿verdad? Nosotros somos en la parábola el hijo pródigo, para escaparnos de lo que está pasando con el hijo mayor. Pero resulta que en esta parábola nosotros podemos ser ese hermano mayor, endurecido, tosco, con buen conocimiento, pero sin misericordia, sin amor, sin gracia. Por un lado, somos pródigos que hemos sido perdonados, pero nos hemos convertido en hermanos mayores que se nos ha olvidado de dónde Dios nos ha sacado. Pero hay esperanza, tanto para los unos como para los otros. Hermano mío, que nos ves por este medio, vuelve a tu casa. Vuelve a la casa de tu padre. Tus hermanos te esperan gozosamente y de seguro habrá fiesta en los cielos si te arrepientes, si has caído. ¿O eres demasiado autosuficiente como para mezclarte con tus hermanos? Hermano, tú que estás aquí en la casa de tu padre, ¿cómo que has dejado sentir compasión por tus hermanos caídos en batalla, hermano? Tengo muchas ocupaciones. Oh, wow. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas por un hermano tuyo? De los que comenzaron con nosotros aquí en esto. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por él? Te derramaste en tu cuarto orando por el Señor. Trae a mi hermano de vuelta, por favor, Señor. Ten compasión de él, Señor. Perdóname si yo he endurecido mi corazón. Te recuerdo que el que se cree firme
Mire que no caiga, hermano. Es que se quede firme, mire que no caiga. Hermanos, hay esperanza tanto para los unos como para los otros. Si eres del Padre y estás endurecido, hay esperanza para ti. Ponte a paz con tu Dios y vuelve. Aunque estés en la casa, vuelve a tu Padre entonces. Y si te sientes endurecido de tal manera que no tienes deseo de congregarte, llama a tus hermanos. Pide auxilio, hermano, pide auxilio. Y para nosotros los que estamos en la casa, practiquemos un poquito más lo que es la compasión. Practiquemos un poquito más lo que es la misericordia. De vez en cuando es bueno escuchar textos como estos para evangelizar nuestros corazones, que se oxidan por la dureza de los días, se oxidan por la comodidad cristiana de nuestros días. De vez en cuando es bueno traer un poquito de esto para nuestros corazones. Yo no estoy aquí como el más santo de entre ustedes, mis hermanos, de verdad. Somos un cuerpo y sentimos compasión por nuestros hermanos. Hermano, ¿qué te ha sido? Vuelve a la casa de tu Padre. Vuelve a la casa de tu Padre, hermano. Vuelve y te esperaremos con gozo. Vuelve a Él. Él está presto para abrazarte y recibirte. Quizás no tendremos un becerro engordado, pero algo podemos hacer. Un pancito por ahí. Hermano, no te dejes engañar de que tú no necesitas a tus otros hermanos. Por favor, no te dejes engañar. No necesitamos los unos a los otros. Amén. Hermano, go home. Vuelve a la casa de tu Padre. Amén. Podemos orar. Señor Dios de toda gracia, te damos gracias por tu palabra, Padre. Reconozco que no soy el más sabio de entre todos mis hermanos, Padre. Pero tu palabra, Señor, es la que trae frutos, Señor. No mis torpezas, Padre. Usa tu palabra, Dios. Clávala en nuestros corazones y ayúdanos a vivirla, Padre. Te lo pedimos en Cristo. Amén.